Mis amigos, y en esta semana pues la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto que inicialmente aumentaba 15 días la licencia por paternidad, a raíz de una contrapropuesta, porque habían dos diputados que estaban, diríamos, autodesignándose, ¿no? El proyecto, entonces había una propuesta de 5 días y lo que se ha negociado es que sean 10 días de licencia pagada, en este caso pagada por la CISARRIT. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Exacto. Entonces, a mí me gustaría, Susana, que analizáramos este proyecto de ley que al parecer se va a convertir en ley. Y eran de las cosas que nosotros en el inicio del programa conversábamos de los temas que son transversales para el desarrollo de las MIPYMES, porque volvemos entonces al punto de que estos proyectos de ley o estas leyes no excluyen, afectan igual a la grande empresa, pero también a la microempresa, al esposo de la muchacha que trabaja en el salón, ¿verdad? Ese muchacho que trabaja en un taller de mecánica, que trabaja en un taller de herrería, cuando le nace, por ejemplo, un hijo, pues entonces 10 días fuera del taller. 15 eran primero. Eran 15 que primero estaban eran 15. Entonces, definitivamente, Susana, pareciera que nuestros diputados no responden a una clase, Basilio. Tú siempre eres muy conservador con los temas. No responden a una clase, la clase que les eligió en su gran mayoría. Pero yo diría, Susana, que no han tenido nunca ni siquiera una paletera. Sí, no han tenido nunca ni siquiera una paletera. ¿Tú sabes por qué? Por eso Tulio Jiménez respondió, porque él es un empresario del área de la construcción. Él es un empresario ferretero. O sea, y una de las ferreterías más grandes del municipio, que tiene 50, 40 empleados. O sea, ve las cosas desde puntos de vista diferentes. De la consecuencia del que... Porque mira, Susana, yo te voy a decir algo. Y yo quisiera que nuestros amigos televidentes y los amigos que nos siguen en las redes hagan el siguiente enfoque. Yo diría que en un análisis y en una pretensión objetiva, los proyectos de ley deben de ir en la búsqueda de elevar la productividad de la gente para que la gente gane más dinero. Diríamos, ese debe de ser, porque por ejemplo... Productividad y calidad de vida. Porque ¿quién le dijo, por ejemplo, a un congresista que tú quieres descansar, que tú necesitas, o sea, tú lo que necesitas es ganar dinero? Para ese nuevo muchacho. Sí, tú lo que necesitas para tú comprarle, porque ahora tienes que trabajar más. O sea, porque es al revés, o sea, tú no tenías un hijo, ahora tienes un hijo, ahora tienes que trabajar más. Y esa es la realidad, o sea, las cosas tenemos que verlas y tenemos que analizarla objetivamente. Y o sea, fíjate que eso es desde el punto de vista del trabajador. O sea, todo esto, porque hay otro elemento, tú pierdes entonces la oportunidad de tú, por ejemplo, gente que pueden trabajar a extra en esos momentos, o sea, pierden toda esa oportunidad de generar dinero. Y entonces, si lo miras del lado como tú planteabas, del empleador, fíjate que lo que pasa, la justificación, por ejemplo, del diputado proponente, es que 15 días. Y los patronos que no se preocupen, porque como eso lo va a pagar el sistema, ¿verdad? De salud, el sistema de salud y riesgo laboral. Y riesgo laboral. No te preocupes por eso. El problema no es ese. No, el problema es que tú tienes una programación de trabajo y tú tienes que dar respuesta a unos clientes en virtud de los empleados que tú tienes. Ahí voy, Susana. Mira, vamos a suponer tú tienes un mecánico. Un salón de belleza en diciembre. Por ejemplo, yo tengo un salón de belleza y viene mi temporada alta. ¿Cuál es la temporada alta? Diciembre, que las empresas realizan actividades para sus empleadas, para sus empleados en sentido general. Resulta que mi salón es salón barbería y el muchacho, ¿verdad? El esposo trabaja en el salón y la muchacha es estilista en el salón. Se va de baja por maternidad sus 4 meses, ¿verdad? Prácticamente, y él se va 15 días.
Entonces, el tema no es que se descuentan de nómina, de la Tesorería de la Seguridad Social, en el caso de ella, por su licencia de maternidad, y en el caso de él, la CISARRIL. No, no es eso, es que yo necesito la mano de obra para poder dar respuesta a mis clientes, Basilio. Y ahí vamos entonces, y caemos entonces en la pyme. O sea, lo que Soy decía, pyme, lo que soy decía, pyme. lo que decíamos, Un sí, salón de caíamos belleza. con el análisis que hacíamos a la conferencia de las MIPYMES, o sea, al ciclo Pero de para yo conferencias. registrarlo tengo que tener un proceso digital, tengo que estar registrado en todos los estamentos del Estado. Sí, pero el punto está, y el enfoque que quiero hacer es hacia los ejes del desarrollo de la MIPYME. O sea, porque si tú me estás creando figuras jurídicas donde tú me estás desmembrando, porque Sí. cuando tú me estás sacando a un A Juan. recurso, a un cuadro de mi productividad, entonces evidentemente no me está ayudando como Estado. O sea, lo que Y yo lo pasa- que produzco es pastelito, Basilio, para el 24 de diciembre. Y sin esos dos entes, yo tengo que buscar, independientemente de que ellos están cubiertos por el ayuntamiento del Estado, yo tengo que buscar dos personas más o tres más le para que me enfoque- No le cubran. enfoque a un mes específico, porque tú puedes negociar que las vacaciones o la licencia sea después. Míralo en el La de ciclo- parir no, míralo Basilio. míralo en el ciclo corriente. La de parir no, Basilio, yo no pido No, permiso para parir en el caso. esa sí, pero el del padre que puede negociarlo, o sea, míralo en el ciclo productivo, o sea, en cualquier momento. O sea, tú tienes, por ejemplo, tú tienes un taller de soldadura, tienes un taller de mecánica. Ebanistería. Ebanistería. Entonces, tú necesitas entregar producciones a tus clientes que lo ha contratado. Entonces, evidentemente, inmediatamente se crean estas figuras, pues ya tú tienes bajas. Ahora, ¿y cómo tú consigues entonces a un mecánico? ¿Cómo consigues a un ebanista? O sea, con Pa- para- las competencias con la que competencia. requiere el que yo tengo. Para- Pero hay o sea, otro elemento que no mencionas. En el caso de la paternidad también yo puedo optar por mis vacaciones. Inmediatamente terminan los días de licencia por paternidad, entonces yo solicito mis vacaciones si así tengo el derecho. Al igual que en la licencia de maternidad, que terminaron mis 14 semanas, inmediatamente yo solicito mis vacaciones. Yo no me voy a meter con eso porque ese es un derecho que la mujer trabajadora ha adquirido y las leyes no son retroactivas. No podemos, ¿verdad? Ese es un tema que ya es un tema y ya, ¿verdad? Porque eso es para la crianza del niño en la primera etapa del desarrollo. Entonces, pero en el caso de los hombres, si bien es cierto que la mujer necesita en esa primera etapa ayuda y mucha, y no solamente va a recibir ayuda del padre, también de la familia, de los vecinos, de la muchacha que le cuida en el caso. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, seamos lógicos y aterricemos la realidad. Otro elemento. Pero Susana, pero es que yo te voy a decir algo. ¿Cuándo tú has visto a ningún hombre en ningún barrio de eso? Atendiendo muchachos. No, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Es que hay una... O sea, Yo no lo he visto. Por eso te digo que a veces como que nos perdemos en el tiempo y el espacio. O sea, no es que no lo merezca ni nada por el estilo. Yo nunca he visto un hombre en un hospital con la mujer que es preñada o paría. Yo no lo he visto. Yo no sé si tú lo has visto. Pero esta ley es para eso. Y está muy bien que se quieran cambiar mentalidades y todo eso. Pero vamos a la realidad, Y otra Susana, cosa. es que la mentalidad que hay que cambiar de producir dinero. O sea, tanto tú tienes... O sea, tú Estamos de acuerdo. como legislador... ¿Qué necesita? O sea, como legislador, lo que nosotros tenemos que estar pensando es ver cómo motorizamos a las instituciones para que generen el dinero, le puedan pagar bien a sus empleados. Es y correcto. después viene entonces lo demás. Todos esos ¿Me beneficios. entiendes? Entonces después todo viene lo demás, porque al final del camino el tema está... Se ha hecho una encuesta donde a la gente se le ha preguntado ¿Qué necesita? ¿Cuál es la necesita necesidad descanso, real que necesita tiene? acompañar, o sea, porque lo que pasa es que tenemos que Bajar. Tenemos que Sí, bajar de tenemos donde que dejar de ser estamos. creativos. Ujú. Tenemos que dejar de ser creativos para que podamos enrumbar una sociedad, porque por ejemplo, vamos a ver temas que son necesarios abordar. Estas figuras deben de abordar entonces realidades como el teletrabajo, Susana. O sea, cómo se comportan estas legislaciones entonces ante una realidad que tenemos y que va a ser creciente en el tiempo, que es el teletrabajo. Fíjate, por ejemplo, ahora mismo, en Estados Unidos tienen un gran problema. En Estados Unidos ahora los empleados tienen problemas para volver, las empresas tienen problemas para adaptar ahora a los empleados
a la presencialidad 100%. Así mismo es, pero Basilio, las empresas dominicanas, desde la realidad, lo primero es que tú llamas a un candidato para un proceso de selección y te pregunta cómo es el proceso. O sea, y todavía, por ejemplo, aquí hay ciertas profesiones o ocupaciones que lo primero que te preguntan es, ¿cuál es la modalidad? ¿Es híbrida? 2 días en mi casa, 3 días. ¿Cómo es la oferta que me hace? Pero lo primero que te plantean, ciertas ocupaciones, no voy a decir que todas, es una modalidad virtual. Entonces, no nos vayamos tan lejos de Estados Unidos. Aquí sigue siendo esta realidad post-COVID. Y son tendencias, porque al final, así como estamos mirando tendencias, porque por ejemplo, todo este tema, fíjate, por ejemplo, Brasil acabó de aprobar una reducción de, no sé si fue Argentina o Brasil, una reducción de las horas de trabajo. O sea, no es que está mal. O sea, Chile, no es que, muchos países tienen muchos, incluso 35. Y están probando horas, modelos. Entonces, ahora, el problema está que nosotros tenemos que evaluar en República Dominicana si eso es lo que nosotros necesitamos. O sea, y yo diría que no es un tema de hacerse gracioso en tiempos preelectorales. Sí, pues medidas populares que gustan. Claro, gustan. Yo quisiera que la mía me la bajaran a 15 horas semanales. Lógicamente. Con el mismo salario. Lógicamente. Entonces, al sin final, presencialidad. Mira, yo te digo, Susana, que al final del camino, y nuestros amigos televidentes, al final del camino nosotros tenemos que mirar, y por eso es importante observar a los legisladores que están haciendo un trabajo para beneficiar a la población, pero real. Acorde a la realidad. Sí, real, porque si no, vamos, cada vez que se aprueben ciertos proyectos de ley, va a desacelerar los emprendimientos, vas a desacelerar el crecimiento. Y crea expectativas que no son reales en el capital humano, Basilio. O sea, la gente como comienza a entender que a dar por hecho todos estos temas y hacer todo un juicio en realidad en virtud de lo que se está proponiendo, porque son medidas populares, pero hay otro elemento. Y el hombre, hablando de realidades, y si va a tener 2 nacimientos consecutivos. Mira. Esa es la otra, porque es 30 días antes que el hombre tiene que informar, 30 días antes del parto. Y hay que agradecer que todas esas ciudadanas haitianas no están registradas en el sistema, porque con lo que paren van a durar entonces el año completo de licencia. Así que nos vamos arriba y regresamos con otro segmento del programa.